Hola Camila, ¿me puedes confirmar si se escucha, por favor? Hola Gloria, ¿cómo estás? Se escucha, muchas gracias. Un saludo a Verónica Guzmán también. Un saludo a Marialita Díaz. Ya. Bueno, bienvenidas y bienvenidos a un nuevo video de Hablemos de Autismo y del Síndrome de Turner. Estas dos realidades de salud que en Chile es muy difíciles de abarcar. Yo sé que en otros países también es muy difícil de abarcar, pero nuestro país tiene una connotación bien especial con respecto al tema de que, a diferencia de otros países de Latinoamérica, estamos bastante atrasados. Muchas gracias a toda la gente que se ha suscrito a la cuenta y también, bueno, a partir de hace poco, TikTok incorporó una cosa que se llama suscripción. Estoy obligado a informarlo, porque si no me van a cerrar la cuenta, de que se pueden suscribir al canal. No estoy diciendo que lo hagan porque eso es una cosa personal, pero cumplo con el hecho de que ahora se pueden suscribir a la cuenta, no solamente seguir la cuenta, sino que también suscribirse. Ya, vamos a hablar de qué está pasando con la ley de autismo. Hoy día era un día muy, muy importante y había mucha expectación porque hoy era el día 2 de agosto, el día en que se tenía que discutir y definir en el Senado si se iban a agregar indicaciones o no se iban a agregar indicaciones al proyecto de ley. ¿Qué significa que se agregaran o no indicaciones? Cuando a un proyecto se le agregan indicaciones, un proyecto de ley, es porque se ve que hay algo en el proyecto que no está bien, o que no cumple con las expectativas de las personas o el objetivo por el cual ese proyecto se desarrolló. Un saludo a Carolina. Entonces, también en algunos casos las indicaciones son para corregir cosas, para agregar cosas o para sacar cosas. Un saludo a Kiulé. Sí, como dice Kiulé, efectivamente el senador Gaona, eh, a ver, que hay que tener cuidado con las palabras que uno usa, está comprometido a apoyar que se pueda, después de esta ley, trabajar en una ley de autismo severo. ¿Ya? No puedo hablar a nombre de él porque yo, de hecho, ni siquiera todavía he tenido la oportunidad de conocerlo. Solamente he podido trabajar con la señora Yanin y con los asesores de él. Entonces, un saludo a Natalia, a Andrea. Entonces, efectivamente, hoy se tenía que votar y ocurrió un hecho que mm, no estaba dentro de las características, de hecho había bastante nerviosismo a nivel de agrupaciones, fundaciones, etcétera, con respecto a si se iban a aprobar el proyecto tal y como está o se iba a permitir que se incorporaran indicaciones y cuáles indicaciones. Bueno, nos llevamos a la sorpresa de que efectivamente no se votó porque al parecer se han aceptado varias indicaciones y varios senadores y senadoras se abrieron a que tenían que hacerse indicaciones para poder corregir, para poder mejorar o perfeccionar el proyecto. Yo sé que hay agrupaciones que no están muy contentas con eso porque creen que eso es dilatar, pero también es súper importante informarse de que si el proyecto hoy día se aprobara tal y como está, no se gana nada, absolutamente nada. ¿Ya? Entonces, toda mejora que se le pueda hacer al proyecto, lo que va a permitir es que el proyecto cumpla con lo que las personas esperan, no en su totalidad, pero por lo menos algo de lo que la gente cree que puede llegar a recibir. Lógico que no se va a poder ganar todo, pero sí en otro proyecto de ley alcanzar todo lo que no se puede alcanzar en esta. ¿Ya? Somos todos muy diversos en formas de pensar, en formas de sentir, en formas de ver las cosas. Algunos tienen la suerte de tener hijos con TEA1 verbales, otros no tenemos esa suerte. Tenemos hijos con TEA2 o TEA3 o TEA4 que no tienen lenguaje verbal, entonces vivimos realidades diferentes. Pero también hay personas que tienen hijos o hijas con TEA1 con muchas dificultades, que son niños con TEA1, pero que necesitan apoyo para poder hablar. Entonces, dentro de toda esta tremenda realidad que vivimos,
como cuidadores, cuidadoras, madres, padres, abuelas, tíos, primos, etcétera, hermanos, tenemos que lograr colocar un piso, ¿ya? Y ese piso yo creo que va a estar. Así que en ese sentido, no me complica mucho en lo personal el hecho que se dilatara la fecha, porque lo bueno es que claramente se entendió que había que mejorar el proyecto y también se entendió que habían indicaciones que podrían ser útiles de distintas agrupaciones. A mí me encantaría que nos aprobaran todas las indicaciones que hicimos, pero yo tengo súper claro que eso es imposible, ¿ya? Porque obviamente también hay que mirar al del lado, que tiene a lo mejor otras características, otras visiones, etcétera, y porque también no se puede hacer todo, ¿ya? Somos un país pequeño, somos un país que tenemos estructuras legales súper rígidas, donde las cosas hay que hacerlas muy lentamente, paso a paso. Pero el día 14 de agosto, aunque esto ya parece chiste, se va a votar las indicaciones, ¿ya? Voy a saludar a la gente que está entrando, saludar a la Natalia, que fue la última, a la Andrea también, o saludar a la señora Janine. Sí, como dice usted, sin prisa, pero sin pausa. Efectivamente, yo creo que nunca había visto trabajar tanto a asesores y asesoras de senadores o de diputados como en estos días, lo cual es súper bueno porque creo que se entiende que hay necesidades concretas, que es mejor escuchar evidencia que comentarios, y yo creo que eso es súper bueno porque lo que sí les puedo decir, de lo que he tenido la oportunidad de ver, es que a veces uno mirando las cosas desde afuera puede creer que en el Congreso no trabajan. Y la verdad es que sí, trabajan y trabajan mucho, no solo las diputadas y diputados y senadores y senadoras, también trabajan mucho las personas que trabajan con ellos. Hay todo un tema por detrás que a veces las personas creen que no se gana la plata fácil, no es así, ¿ya? No estoy defendiendo a ningún diputado, ninguna diputada, ni ningún senador, ni ninguna senadora, estoy comentando lo que uno ve. Por ejemplo, nosotros mismos con la señora Yanin el viernes pasado estuvimos en 2 reuniones en un par de horas. Y así también otros asesores y asesoras están en distintas reuniones hasta bastante tarde, tratando de hacer las cosas mejor. Con constitución nueva o sin constitución nueva, hay que seguir haciendo leyes, ¿ya? Incluso con la constitución nueva hay que bajar la constitución nueva, si es que se aprueba, a leyes específicas que la ejecuten. Por ende, se va a requerir mucho trabajo en el Congreso. Y si es que después tenemos la Cámara de las Regiones, también específicamente se va a requerir mucho trabajo allí, donde es súper importante la intervención de la ciudadanía, ustedes, yo, las agrupaciones, etcétera. Entonces, lo que quedó claro es que van a haber indicaciones, están, de hecho parece que son bastantes, las distintas indicaciones de distintas senadoras y senadores, y tienen que ahora converger en tratar de tener un hilo conductor todas las indicaciones, porque, por ejemplo, de un mismo artículo pueden haber 3, 4, 5 indicaciones diferentes y tienen que ponerse de acuerdo. Un saludo a Alejandra Navarrete. Ups. Un saludo a Gala. Sí, que no tenemos sueldo también. Sí, hay muchas personas que se desgastan mucho, 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 muchas horas. De hecho, les voy a contar algo que a lo mejor no debería. La señora Janine ha estado súper enferma eh, y ella, no hablamos de votar a favor o en contra de la nueva constitución, estamos hablando del tema general con respecto al autismo. Eh, y la señora Janine se nos, ¿cómo se llama? Se nos enfermó. Así que un saludo para ella, que tanto que dirige una agrupación como, como también ayuda a coordinar a las distintas agrupaciones y familias de el norte de Chile. Así que sí, eso produce desgaste. Las personas también tienen tiempos límites. La señora Janine no solo eh, es una persona que participa en una agrupación y vocera de agrupación, sino que también ella es cuidadora, además es esposa, además es hija.
son muchos roles y además se hace el tiempo para poder ayudar a otras personas. Y a nosotros mismos como agrupación también nos ha ayudado cualquier cantidad para conseguir ser escuchados y también poder participar e incidir en estas cosas. Eh, ¿Qué cosa? Un saludo a Sandra, un saludo a Maricel. Así que eso, con respecto a la ley de autismo, efectivamente vamos a tener que esperar hasta el día 14. No tengo idea en qué fecha estamos, pero creo que eso es en 2 semanas más y ahí se van a votar las indicaciones. También las indicaciones van a haber algunas por parte del Ejecutivo, o sea, el presidente, el Estado, y esas todas tienen que unificarse y plantearse como un solo cuerpo. Así que ahí vamos a ir viendo, yo creo que la próxima semana, qué es lo que más o menos se está discutiendo, porque esa parte no la hemos podido ver, porque no tenemos acceso a ese tipo de información. Así que eso. No sé si tienen preguntas, dudas, consultas. ¿No? Entonces terminamos. Espérense que me están llegando mensajes y no sé qué pasa. Ya. Bueno, hoy día me gustaría que tocáramos un tema que yo lo he visto en el chat de Autismo Severo y que creo que también se repite en otras situaciones, que es con respecto a ver, ¿cómo decirlo sin que suene feo? Hay un tema que a veces es un tema medio tabú, se habla muy poco, que es los golpes que reciben muchas madres, eh, también padres, pero en una menor cantidad, de parte de hijos o hijas con trastorno del espectro autista, y esto va desde el nivel 1 al 4, cuando se descompensan. Es un tema bien complicado, es un tema muy, muy delicado, y en lo que he tenido la oportunidad de ver, y digo la oportunidad por el hecho de que uno se enriquece viendo la vida de las otras personas, esto es algo súper transversal. Ocurre en todas las clases sociales, en familias que han tenido la oportunidad de ir a la universidad, o sea, tener títulos profesionales, eh, el que madres o padres reciban algún golpe, incluso golpes constantes, atraviesa, como dije, todas las clases sociales y también atraviesa todas las estructuras culturales. Eh, ¿Es normal que esto ocurra? Si ocupamos la palabra normal como común, efectivamente sí. Es muy común eh, llamar a qué cosa. Para participar, es muy común. Deme un segundo, por favor. Un segundo, para cerrar la idea. Eh, es muy común que ocurra. Lamentablemente, esto a veces se normaliza, incluso por parte del personal médico. eh, y muchas veces las familias van como guardando silencio con respecto a esta situación por vergüenza, por miedo a que estigmaticen a su hija o a su hijo. ¿Solo los varones autistas golpean a su madre o a su padre? No. ¿Las mujeres autistas golpean? Sí. ¿Solo golpean los de nivel 3 y nivel 2? No. ¿Los de nivel 1 golpean a sus madres y a sus padres cuando están en crisis? Sí. ¿Son golpeados a veces las y los hermanos de una persona con TEA? Lamentablemente, sí. Eso es un hecho que ocurre, y es la parte difícil de tratar de hacer una vida para el hijo o hija que tiene TEA, y también cómo velamos por una vida para el hijo que no tiene
TEA. Eh, es complejo, porque el hijo TEA muchas veces a lo mejor no quiere ir al cine, o se complica en el cine, o se complica para salir a comer, etcétera. A lo mejor el hijo que no tiene TEA sí quiere ir al cine, sí quiere ir a comer. Y es complejo cuando hay que tratar de compatibilizar las dos realidades. La violencia que viven muchas madres y muchos padres de parte de su hijo descompensado o en crisis es un tema que hay que hablar más. Eh, la violencia va de todas las formas, va desde golpes a la cabeza de las madres o de los padres, patadas, peñiscones fuertes, mordeduras, muchas mordeduras. Es muy común este relato de madres que son mordidas en las manos, en los brazos, etcétera. ¿Se puede evitar y llegar a cero agresividad hacia la madre o el padre? Eh, Sería hermoso que existiera la posibilidad, pero la verdad es que es poco real. En ninguna parte del mundo han podido evitar, ni con terapias, ni con medicación, que se llegue a cero agresividad producto de una crisis. Eh, Lamentablemente también a veces se van formando ciclos donde la persona con TEA, el niño, la niña, que después va a ser un adolescente, que después va a ser un adulto, va logrando acostumbrarse a que existe esa posibilidad de golpear. Incluso a veces se llega a golpear y agredir no estando en crisis, estando en la fase previa, en la precrisis, cuando empieza a gatillarse todo el fenómeno, como que el primer acto es el de golpear. Eh, Estas cosas hay que educarlas en la persona TEA desde que son muy pequeños, porque después cuando estén más grandes va a ser más complejo el ayudar a disminuir esta frecuencia y esta como desviación de estrés, donde la persona usa la fuerza para poder vaciar la complejidad mental, la estructura mental, la aceleración del corazón, la pérdida incluso de la visión, el ver borroso, el escuchar mal y otras realidades que se suceden cuando hay crisis. Por eso yo les decía la vez pasada que cuando hay una crisis, una de las primeras cosas que hay que hacer es identificarse, decir, no sé, Juan, soy yo, soy tu mamá, soy tu papá, estamos en la casa. O sea, el segundo paso es decirle dónde está. ¿Por qué? Porque dentro de los procesos de crisis, la persona pierde la noción de dónde está, qué hora es, con quién está, quién soy yo incluso. La persona con TEA en una crisis fuerte, no una crisis leve, podría llegar incluso a no distinguirse a sí mismo. Es complejo. Generalmente cuando ya están en esa parte muy profunda de la crisis es cuando empieza a incluso a tirar manotazos tratando de ver qué es lo que hay adelante. Y en algunos casos se focaliza toda esta percepción en atacar al que tienen adelante, a los lados o incluso hacia atrás. Bueno, como dice Marcela, efectivamente ocurre incluso con medicación. Teniendo la mejor medicación, ocurre. ¿Ya? ¿Todas las personas autistas golpean? Por supuesto que no. Depende de que si fueron a muchas intervenciones y pasaron por muchas terapias y que el médico sea bueno o sea malo, no, no depende de eso. No, para nada. No, no tiene ninguna relación el haber tenido la posibilidad económica de tener muchas intervenciones, muchas terapias, o de estar con el mejor médico o médica de Chile, hablando del caso nacional. Esto es algo que es parte del autismo, están los relatos internacionales. Yo creo que si hiciéramos un directo de la agrupación de autismo severo, invitando a que madres cuenten el hecho de vivir agresiones por parte de su hijo o de su hija, y yo insisto en este tema de las hijas, las mujeres también golpean. Las mujeres TEA cuando están en crisis, obviamente crisis profunda, también golpean. No es algo que sucede solo en los varones. Ojo con eso, no hay que romantizar el que de repente una hija, no, pero es que le pegó una cachetada a la mamá, pero eso fue una cosa así nomás. No hay que normalizar eso.
¿Hay alguna forma de ayudarlos a que esto no ocurra? Sí, hay estructuras y maneras, es muy complejo, no es fácil, pero todas las recomendaciones y toda la literatura habla de que son cosas que hay que ir limitando desde que son muy, muy pequeños. ¿Eso asegura que cuando grandes no van a agredir nunca a la mamá o al papá? No, no lo puede asegurar en un 100%, a lo mejor ayuda a prevenir o a que no pase a mayores, más allá de lo que ya es fuerte. O sea, yo creo que nadie está preparado para que un hijo o una hija te agreda. Ya, y estamos hablando de una agresión que no es una agresión donde se ejerce la voluntad. No es que la persona atea decide golpear. Eso es súper importante tenerlo claro. Pero ningún ser humano está preparado para que su hijo lo golpee. Más allá de entender racionalmente de que no es un acto de voluntad. La persona no eligió golpearte. Pero de todas maneras es muy chocante. Yo creo que ahí hay todo un tema de intervención que hay que hacer para las madres y para los padres con personas con TEA. Sí, vamos a hablar de esto. Déjenme contestar una pregunta que habían escrito y la persona que está pidiendo hablar, un segundo por favor, porque quiero contestar una pregunta que escribieron más arriba al tiro. Si puede llamar, sí, perfecto, puede comunicarse, apretar el botoncito y hablamos. A ver, Sofía Lu dice, si una mujer tiene dos hijos de distinto papá, autistas, ¿es probable que ella sea autista? No. Ahí hay todo un mito con respecto a que si yo tengo dos, tres o cuatro hijos autistas, ¿yo soy autista? Por supuesto que no. No, ese es un mito urbano, no tiene ninguna evidencia científica. Lo que sí puede ocurrir es que la persona tiene una carga eh, que en los procesos de fecundación se despierta la característica propia del autismo. Pero eso quiere decir que la persona es autista para nada, no tiene ninguna relación. Lo que sí ocurre es que uno, cuando tiene un hijo con TEA, uno empieza a vivir lo mismo que el hijo o la hija. Entonces, claro, de repente llega un punto que cuando tú te alejas de los ruidos fuertes, lógico que después cuando te expones a ruidos fuertes te va a afectar porque ya estás acostumbrado a estar sin ruidos fuertes. Lo mismo que cuando tienes un hijo, una hija con TEA y tú empiezas a tener una vida estructurada, donde tú sabes que todo hay que anticiparlo, no hay que salirse de los márgenes. Lógico, cuando de repente la vida diaria te saca de los márgenes, te puedes descompensar, porque eres un ser humano. Pero la relación de que tener un hijo autista o dos y que la persona, la madre o el padre sean autistas, no tiene ninguna relación. No hay ningún documento científico que lo vale. Efectivamente es muy difícil el proceso. Eh, sí, como dices tú, María Coté, efectivamente esto es un proceso que va y viene. ¿Se puede evitar al 100%? No, lamentablemente no. Sí, efectivamente el peñiscar o el tomar la piel y apretarla es un acto muy propio del TEA. ¿Todos los TEA son agresivos? Por supuesto que no todos los TEA son agresivos. Hay gente que no es TEA y es muy agresiva. ¿Las personas no TEA son agresivas? No, algunos son agresivos. Ahora, dentro de la población autista, la mayoría de las veces, más de un 70% de la población reporta agresividad de parte de su hijo o de su hija. Estamos hablando de una agresividad dentro de un contexto de crisis. No es que el niño se levantó en la mañana y le pegó un golpe a la mamá o al papá. Eso no es lo mismo. Perdón. Pueden haber personas que no tengan estas crisis. La verdad es que en general la población autista tiene crisis. De hecho, una de las características propias del autismo es tener crisis. Un saludo para TVEJ. Cuando se golpean, se amarran hasta que se tranquilicen. La verdad es que se supone que no deberíamos hacer eso. ¿Ya? Hay un método que voy a contar, que quería ver lo que estaban escribiendo. Y ahora vamos a escuchar a la persona que escribió. Bien, ¿Aló? sí. Hola, mi nombre es Hola. Camila. Bueno, primero comentarle que yo por casualidad lo encontré a usted en TikTok hace un tiempo y desde ahí que me clavé con cada emisión. Muchas Y gracias. bueno,
Yo tengo tres hijos, uno de 13 años, uno de 2 y medio y una bebé de 2 meses. Mi hijo con TEA es el de al medio, el de 2 años y medio. ¿Ya? Referente al tema que usted está tocando, él es muy agresivo, se autoagrede y me agrede a mí y a mi esposo y a sus hermanos. Es algo que ocurre a diario. Es muy rutinaria la vida que tenemos por ahora y así todo presenta esas crisis. Y esta llamada la hago para contar la experiencia que hoy tuve. Yo soy de la comuna de Curacaví y tuve que viajar a Santiago al Hospital San Juan de Dios para realizar un examen auditivo para Mateo, que es el nombre de mi hijo. Generalmente siempre he viajado en mi vehículo con él, pero en esta ocasión tuve que realizarlo en bus. Ya fue complicado el subirlo al bus, pero logré calmarlo y el viaje hacia Santiago fue relativamente bueno. Al llegar al hospital hay que hacer un procedimiento y avisar que a lo que uno viene, qué sé yo, pasar asome. Y todo eso fue tormentoso porque él solo quería escapar del lugar, escapar. Yo corría como loca detrás de él y tratando de realizar los pasos a seguir para llegar a la atención. Y lamentablemente las personas que nos estaban viendo eh, se reían, encontraban muy graciosa la situación. Yo estaba bastante cansada ya de sostener. Se rieron mientras tú estabas tratando de controlar a tu hijo. Justamente, claro. Finalmente logré subir al segundo piso donde está el servicio y al llamarme, o sea, al llamar a Mateo para que lo atendieran, pude percibir en la profesional que me atendió que no le gustó que mi chico tuviera TEA, como que en su expresión no fue agradable el tener que atenderlo. Me imagino que tiene que haber tenido otras experiencias porque no fue como bien recibido. El examen fue un total fracaso, no dejó que lo tocaran, me golpeaba a mí porque yo trataba de sostenerlo, de calmarlo, y fue muy tenso, muy horrible la situación porque la profesional era como que si estuviera molesta de tener que atenderlo a él. Finalmente no se pudo hacer ese examen y me van a reagendar para un tiempo más, pero con otras características. Eh, Tengo que llevarlo dormido, qué sé yo, etcétera. Que tú lo Eh, lleves dormido. Eso fue lo que te pidieron. claro, que lo tenga toda la noche despierto y al día siguiente cuando tenga que llevarlo, que vaya dormido para que puedan realizar el examen y si no funciona, sería anestesiarlo para otra ocasión. Bueno, resulta que al salir de ahí, Mateo empezó a caminar de puntitas y a aletear por todos lados. Yo lo dejé, estaba muy cansada de sostenerlo y anduve detrás de él todo el rato. Bueno, finalmente salimos del hospital y ahí empezó con crisis nuevamente. Tomé un taxi con el fin de que me dejara en El el terminal. terminal San Borja, pero al llegar al Alameda me dijo que no podía cruzar para allá, que me dejaba hasta aquí. Yo no pude hacer más, me bajé y Mateo se tiró al piso en plena Alameda, a arrastrarse, a gritar, a golpearse. Yo lo tomé como pude con él, el bolso, mi teléfono. Tuve que bajar por el metro de Estación Central y él me golpeaba y pasa un hombre y lo reta, lo ve que claro, está golpeando a su mamá y lo reta, le llama la atención y baja la escalera. Yo no tomé en cuenta el comentario y lamentablemente esa situación se juntó con que me dio una crisis de pánico. Por Entonces yo supuesto. iba caminando y con toda esa gente, con los gritos de Mateo, haciendo fuerza para sostenerlo y para firmarlo, y ya llegó un punto que me fui a negro. Y Ujú. se me soltó, vi a carabineros, los llamé, les pedí ayuda. Ellos, yo creo que tienen que haber pensado que quizás me habían asaltado. La carabinera se acercó a mí y como pude le dije, por favor, afirme a mi hijo que se me está arrancando, mi hijo tiene autismo. Y el carabinero salió detrás de él. Y bueno, ellos me ayudaron y fue tremendo la experiencia. Me llevaron a una sala para que yo tomara calma. Y mi hijo también a la vez. Y ahí, claro, yo le expliqué la situación, cómo se dio todo esto. Después de un largo rato, logramos tomar ambos calmas. Yo me fui a,
al terminal y me dijo, claro, yo tenía hambre. Lamentablemente no le llevé una leche, pero en una mamadera equivocada, que no es la que a él le gusta, y Ujú. no se la tomó porque no era la mamadera de él. No, por Entonces iba supuesto. con hambre, yo decía, ¿qué hago? ¿Qué le compro? Pasé a comprar rápidamente papas fritas. La chiquilla me vio la cara y me atendió súper rápido. Y bueno, llegamos al bus, no llegaba aún, estuvimos sentados y le pasé mi teléfono para que se entretuviera más las papas fritas y me resultó súper bien hasta que se acabó la última papa frita. Luego lo mismo, a gritar, a llorar, a arrastrarse, la gente viendo, la gente opinando, no sé, qué niño más malcriado, qué sé yo. Y Mateo no paraba de golpearse y yo sudaba como un chancho, horrible. Y bueno, finalmente llegó el bus y lo mismo, no quería subir. Y bueno, le pasé el teléfono, me lo lanzó al piso. Intenté con el teléfono porque en ese momento era la única herramienta de distracción que yo podía darle, hasta que se me quedó dormido de cansancio, hasta que llegué a mi casa hoy. Y ha sido la experiencia más horrible desde el poco o corto camino que llevo acá en el autismo. Como le mencioné, es muy agresivo, ha golpeado muchas veces a su hermanita de 2 meses. Ha sido un tema grande. Y más que una opinión, yo quería eh, contar mi experiencia para todas las personas que están escuchando. Eso. Ujú. Y no le quito más tiempo para que otros No, no, puedan no, no, participar. Camila, no, Camila, quédate por favor. Bueno, primero, Camila, pucha, no hay nada que pueda consolar lo que viviste. Eh, Lamentablemente es una situación que se repite en todos los ámbitos. Lo que sí, si es que tú, cuando ya estés mejor, en unos días más, o cuando tú lo estimes conveniente, si tú quieres, nosotros te podríamos ayudar y yo creo que es súper importante elevar un reclamo porque esto no puede pasar como una anécdota. O sea, el hospital debió haber previsto, porque hay normas para eso. eh, Primero no te podían atender así. ¿Ya? Eso es lo primero. ¿Ya? Eso ya estuvo súper mal. Y lamentablemente, si no se reclama, esto va a seguir pasando. Porque el otro día una de las personas que participa en la agrupación comentó que una situación similar ocurrió también en Antofagasta. Entonces, esto no es solo una anécdota de un hecho aislado, lamentablemente se repite demasiado. Eh, con respecto a la parte del área de la salud, ellos, con ley de autismo o sin ley de autismo, ellos tienen unas normas que cumplir, porque el autismo está protegido por un tratado internacional que es el Tratado sobre Discapacidad. Eso con respecto a la Entiendo. parte de la atención de salud. ¿Ya? A ti te debieron haber atendido de una manera muy, muy diferente. Incluso la municipalidad debió haber gestionado tu viaje. ¿Ya? Eh, y esas son cosas que hay que corregir, Camila, y si tú lo estimas conveniente, cuando te sientas mejor, conversemos. Voy a ver si Marcela Cordero puede tratar de contactarse contigo, porque la verdad nos gustaría poder apoyarte, hacer el reclamo como corresponde y escalar esta situación, porque esto tiene que transformarse en un protocolo. O sea, ese hospital te tiene que dar una disculpa, sí o sí. Y el alcalde de tu comuna tiene que corregir este tema. Porque yo te puedo decir que se gasta dinero en llevar, por ejemplo, a personas que consumen drogas y que necesitan rehabilitación, a ellos se les traslada. Entonces tu hijo con mayor razón se le debió haber trasladado. O sea, si no te pueden dar los servicios médicos donde tú vives, es una obligación de la municipalidad trasladarte. Ya porque estamos hablando de una persona con discapacidad, no estamos hablando de una persona taimada, es una persona que Claro. tiene un trastorno. Eso con respecto a la parte del área de la salud. Con respecto a las actitudes de la gente, Camila, eso es algo que obviamente es un largo camino por educar a la población que cree que nunca les va a tocar un hijo o una hija con TEA. Y están súper equivocados porque tarde o temprano van a tener un pariente con TEA. Con respecto al tema del cansancio, yo te comprendo, Camila, lamentablemente el autismo es un proceso, tu hijo está justo en la etapa en la que hay que intervenir para ayudarlo a que estas cosas vayan sucediendo menos. Claro. Eh, el médico que trata a tu hijo, o la doctora, te dio medicación. Mire, le explico. Mateo, al año por que llegó a la sala de estimulación, eh,
la chica que me atendió me dijo, ¿sabes qué? Yo veo actitudes o características sensoriales en él y yo ya me había fijado que algo no andaba bien. Yo desconocía ¿Ya? absolutamente el autismo. Bueno, el proceso fue empezar a investigar y claro, Mateo calzaba con todo y fue de menos a más. Y me hicieron la interconsulta correspondiente para llegar al neurólogo en la salud pública. Hasta el día de hoy no he recibido la llamada y me tocó justo en un tiempo muy crítico económicamente, mi marido cesante, entonces hicimos todos los esfuerzos y lo llevé por recomendación a la clínica alemana con un neurólogo y psiquiatra infantil llamado Marcos Manrique. Él me dio el diagnóstico ¿Ya? Lo y puso por escrito. bueno, justamente, y me dijo que tenía que volver ahora en agosto, pero lamentablemente mi situación económica no ha cambiado mucho. Yo, mientras tanto, busqué inmediatamente una fundación, ya lo tengo con fonoaudióloga y terapeuta ocupacional, y veo muchos videos y trato de ayudarlo lo más que puedo en casa, dentro de lo que Ya. puedo yo hacer. Entonces esa es la situación con Mateo y por ahora no he Ya, tenido pero la oportunidad tu hijo va a requerir medicación. y lo más Ya, eso probable es es que súper. sí. Lo Ya, único que más tiene que hoy en por. día es melatonina. Él tiene trastorno del sueño tremendo. Como Ya. dice usted, ¿Y logra insomnio dormir? y desvelo. No, con suerte 2, 3 horas. Es Ya. ¿Y muy tremendo cuántas los cápsulas le estás dando gotitas, 24 gotas. de Es melatonina? una, sí, melatonina en gotas, es de 3 Ya, no, mg. esa no te va a servir, Camila. Tiene que ser en pastilla. No Es que importa que tú Mateo, abras la cápsula, no, no importa. Abre la cápsula y la echas en el yogur. ya, sí, era lo que yo pretendía hacer, pero el médico Ya. me dijo que perdía el No, efecto. la melatonina en gotas no te va a funcionar. Esa, yo he leído mucha literatura con respecto a eso y la melatonina en gotas es muy baja. No, no, porque, a ver, el trastorno del espectro autista, una de las cosas que hace es que afecta la producción de oxitocina, de serotonina y también afecta la producción de melatonina. Entonces, ¿Ya? el cuerpo no produce muchas veces la melatonina y por ende el cuerpo no tiene la señal de entrar al proceso del sueño. Un paréntesis, por favor, a la gente que está con la tontera de la prueba y del rechazo. Estamos hablando de autismo, ¿ya? No, no hablamos ni de apruebo ni de rechazo, porque acá hay madres y padres de todos los sectores y acá estamos hablando de autismo, por favor. Eh, entonces, el compuesto en cápsula tiene todo lo que se necesita. Y obviamente cuando son muy chicos, lo que hay que hacer es abrirla y la colocas en una cucharita con yogur. O sea, echas el yogur primero a la cuchara y abres la cápsula, que alguien te ayude y la dejas, ¿ya? Ok, En gotas no te va a funcionar, ¿ya? Pero claramente el niño va a requerir otro apoyo porque el otro apoyo que necesita lo que va a hacer es que su cerebro se va a focalizar y ya, eso le va a ayudar a controlar las crisis que él vive, ¿ya? Entonces, entiendo. em, lo que hay que hacer es lograr que hables con que pidas una hora urgente en el sistema, porque tú te atiendes en donde tú vives, ¿cierto? No, lamentablemente el hospital de Curacaví es de baja complejidad, entonces siempre nos ¿Ya? derivan a San Juan de Dios o Melipilla. El San Juan de Dios es Santiago, Correcto. ya, y el de Milipilla te queda más cerca, Es lo mismo, la verdad. ya, pero en Curacaví, ¿hay médico general o pediatra? Solo médico general. Ya, tienes que pide una hora de urgencia por descompensación de menor, ya, y dile que es por ley Samudio, ya, Ujú. y la ley ¿Qué que significa eso? tienes O sea, ¿cómo? No entiendo ya, eso. ley Samudio es una ley que protege a todas las personas para evitar toda forma de discriminación. Y la otra ley que es la ley madre para todas las personas que tienen hijos con algún grado de discapacidad, es la ley 20.422, que es la ley sobre discapacidad. Entonces tienes que pedir una hora bajo el argumento de la ley 20.422 y decir específicamente que es por urgencia médica del menor. Hay que hacer que duerma, porque si no duerme, no va a poder estar tranquilo. Y lo que tienes que hablar con la persona que te va a atender, el médico, la derivación, es plantear que mientras te dan la hora médica, tu hijo necesita risperidona.
para que él te dé la orden. Mm, ok. ¿Ya? Yo Ya, estuve hace, la yo cantidad de estuve- gotas, él la tiene que calcular en base a la altura y el peso. ok, yo ¿Ya? estuve hace un Dígame. mes aproximadamente con un psiquiatra que realizó los formularios para solicitar la credencial de discapacidad. Ya, Y qué bueno, bien. obviamente le comenté toda la situación y él me dijo que el niño era muy pequeño para medicarlo. Entonces, no sé, no sé qué esperar que esté más Claro. grande, no, no, Lo en que realidad no pasa, sé qué lo más que hacer. pasa es que si se sigue abriendo la brecha de la agresividad y las crisis, cada crisis va a producir una afección dentro de su estructura neuronal. Entonces, por eso, como está muy chico, hay que impedirlo. Claro, Eh, esto no tiene nada que ver con que si esté a uno, dos o tres. ¿Ya? El lo trastorno sé, está sí. muy, muy activado. Y lo que hay que hacer, por ejemplo, es evitar que se pueda agredir la cabeza o que pueda agredirte a ti o que por ejemplo, se te pueda escapar. ¿Ya? La risperidona lo que va a hacer es que lo va a ayudar a focalizarse en el proceso del sueño y su cerebro va a descansar. Ya, Eso es lo que vas a lograr. En la medida que él descanse, lo más probable es que va a tener muchas menos crisis durante la noche. O sea, perdón, durante el día, disculpa. claro. O sea, ¿Ya? en realidad las crisis de Mateo, yo estoy tratando de descubrir cuál es el factor, pero en las mañanas anda bastante bien, pero lo que es la tarde y sobre todo la noche queda la escoba. Ya, lo que pasa es que en la tarde seguramente es porque la producción de oxitocina y serotonina se ve afectada, ¿ya? Porque debe haber una disparidad muy grande producto del trastorno. Entonces, ahí el médico te va a decir, mira, dale, no sé, por ejemplo, 2 gotas en la mañana, 4 en la tarde y 2 en la noche. Te estoy solamente hablando un posible Claro, un relato, ejemplo. Ujú, ¿ya? No, no es que tenga que ser así, que es claro, para que en el ciclo de la tarde, cuando empieza a tener alteración por los procesos neuronales, se pueda ayudar para que él esté mejor. Porque aquí lo que importa es que si él está mejor, él va a poder aprender, porque si no, ¿qué es lo que va a pasar? No te lo van a recibir en jardines, no te lo van a... De hecho, las personas que quieran trabajar con él en fonoaudiología, etcétera, no van a poder trabajar con él. ¿Me sí, qué entiendes? bueno que toca ese tema del jardín. Bueno, no me quería alargar más, pero No, dígame, miren, dígame. yo estoy con postnatal, como le mencioné, tengo mi bebé de 2 meses y ya en octubre tengo que volver al trabajo. Entonces no es menor la situación que estoy viviendo, no. En algún momento dije ya lo voy a colocar en una sala cuna, un jardín, pero se escapa de mis manos, no sé dónde colocarlo. Acá hay solamente un colegio especial, que es lo que me ha recomendado usted, pero no tiene buenas opiniones ese colegio. Eh, Pero es tu hijo muy... tiene, no tiene 4 años. No, Mateo tiene 2 años y medio. Ya, no puede entrar a la escuela especial todavía, tiene que ir a un jardín. Claro, una sala cuna, algo así. No, un jardín, un jardín. Jardín, sala cuna, bueno, son lo mismo. Pero tienes que insertarlo al sistema. Y para poder insertarlo al sistema, va a tener que estar más regulado. ¿Ya? Y Exactamente. lamentablemente va a tener que empezar a tomar la medicación. No le tengas miedo a la medicación, es la más probada a nivel internacional, la que tiene menos efectos adversos. Además que le van a dar una medicación tan pequeña que no, es muy difícil que pueda hacer una alteración. Claro, Lo no, que la vas verdad a ya no le ganar, tengo miedo. En algún momento dije, no, qué terrible, yo no lo voy a hacer. Pero es preferible la medicación que se haga lo un que pasa daño es que irreparable. el tema no es por uno como cuidador, el tema es porque él va a estar más disponible para aprender, para Claro, comunicarse, para interactuar. ¿Ya? Porque en el fondo, ¿qué es lo que está haciendo el trastorno? Le está impidiendo comunicarse, le está impidiendo interactuar, le está impidiendo poder estar receptivo para aprender. claro. ¿Ya? Eso, Camila. Pucha, si Bueno, podemos después muchas estar en gracias. contacto, sería súper bueno. ¿Tú conoces la página de Autismo Severo? Sí, la sigo. Ya, a ver si nos puedes escribir por ahí para que Bueno, podamos conversar cuando tú tengas ganas, si es que quieres hacer que te apoyemos en el tema del reclamo. ok, muchas gracias. Ya, pues Camila, que Saludos, estés que muy esté bien. bien. Cuídate, que estés bien. Chau, chau. Chao. Ya, perdón, que me molesta un poco la vista, disculpe. Em, no, yo creo que no se trata, Tatiana, de culpar a las personas, pero es que aunque no fuera TEA, las personas no tienen que meterse. ¿Ya? Eso de andar opinando de los hijos de los demás
que si es un niño que se porta bien o se porta mal, eso no corresponde. Uno no puede meterse en la vida de otras personas, eso está mal, ¿ya? Y además que si tú estás viendo que esto se está saliendo de control, lo que menos debes hacer, por ejemplo, hay países donde la gente tiene la cultura que cuando hay un niño en crisis, sea TEA, no sea TEA, la gente hace un círculo para que el menor de edad no salga de ese círculo y así evitar que se escape. ¿Te imaginas que la mamá se le escapa al niño y se va a la línea del metro? Todos habrían dicho, hoy es culpa de la madre. No, pues no es culpa de la madre. ¿Dónde estaba la sociedad para protegerla? ¿Por qué tuvo que ir a Santiago? O sea, es que eso ya es violento. ¿Por qué tuvo que venir a Santiago? Eso no está bien. No corresponde. O sea, cuando tú aportas al Estado porque estás bien económicamente, vales. Bueno, ¿y qué pasa cuando una persona pasa por una mala situación económica? ¿Dejas de valer como ser humano? O sea, ella no debió haber salido de su comuna. El servicio de salud debió haberse acercado a él, al lugar más cercano y hacer todos los servicios que correspondía. Eso es lo que dice el derecho internacional y Chile está obligado a cumplirlo. Un saludo al user que termina en 2258. Es que eso también, como dice el user que termina en 58, efectivamente es lo que más pone nervioso al papá o a la mamá. El hecho de que otras personas estén opinando en el fondo, además imagínate una mamá que está recién viviendo el proceso del autismo. Entonces también hay cosas que obviamente también ahí está la falla del sistema de no haber preparado a la mamá para estas situaciones. Por supuesto que las mamás o los papás entran en pánico, es absolutamente comprensible. Un saludo a Catrala. No es necesario que disuelvan las pelotitas de la cápsula, no es necesario, la colocan en una cucharita que ya tenga yogur y chumpa dentro. ¿Ya? Eso es mientras no pueden ingerir la cápsula completa. Pero en gotas es súper malo, funciona muy mal. Un saludo a Mapacha. ¿Qué pasa si evalúan mal a tu hijo? Están cometiendo una infracción. Eso es lo que están haciendo. Vamos a escuchar a María Coté. Hola Mauricio, buenas noches. Hola, hola. Oye, mira, con el tema que están, el tema de la agresión, bueno, mi hijo ya está entrando a la adolescencia, él tiene 13 años y de chiquitito el Benja presentó características un poco agresivas. Ya a los 2 años y medio cuando lo diagnosticaron ya, como en ese entonces a nivel 2. Él ya empezó con risperidona, tenía trastorno del sueño severo, como comentaba la mamita recién, tuvo melatonina hasta los 3 años y de ahí hasta ahora él toma un medicamento aparte para el sueño, porque no se le reguló nunca mucho tiempo. Pero con el tema de la agresividad, bueno, se le quitó un tiempo, se golpeaba a él, nos golpeaba a nosotros. Como era chiquitito, uno no le ve como, o sea, te duele que lo miren, que nadie te ayude, que te vean tirar en el suelo con él y todos te miran juzgándote, pero nadie se pone en tus zapatos. Pero uno dice es pequeño, lo puedo controlar todo. Ahora Benja empezó en marzo con sus crisis, muy agresivo, al punto de que he tenido que correr a esconderme al baño para que no me golpee. Eh, mi hija mayor tiene 20 años. También a ella le ha llegado, nos ha pegado a las dos juntas, incluso estando mi esposo no hemos tirado todo arriba de él. El Benja es alto, mide 1,68 m, pesa 70 kilos y ¿Qué edad tiene? literalmente cuando le da agresividad, ¿cómo? ¿Qué edad tiene? 13. Ya. Y literalmente cuando entra en estos episodios agresivos es como que se nublara. Yo digo, es como un rugbyista. Él arrasa con el que se le ponga por delante y grita y nos golpea y cuando se logra calmar o logramos distraerlo para que se enfoque en otra cosa, es como que nos mira pidiéndonos perdón. Él es no verbal. Ujú. No sabemos qué gatilla.
pensábamos que era el colegio, pero ahora está sin colegio hace meses, porque tampoco puede ir al colegio porque le pegó una profesora, estaba en una escuela especial. Entonces, seguimos con medicación, probando medicamentos, todos los meses probando dosis, medicamentos distintos. Es súper fuerte. Para mí como mamá ha sido complicado. He tenido que pedir ayuda ya a un psiquiatra, algo que nunca pensé que iba a hacer porque me sobrepasó. Y te encierras. Yo vivo encerrada en mi casa, no puedo ir con él a ninguna parte porque se desregula y literalmente corro riesgo. Voy manejando con él y me tira el pelo por Ahí no en se te medio del escucha, asiento. María José. Te decía que ¿Aló? muchas veces... ¿Me escuchas ahí? ¿Aló? Em, ¿Aló? ¿Aló? Ahí Se sí, pegó. sí, ¿Ahí? ¿Me ahí sí. escuchas? Ya. Te decía, me pega cuando voy en el auto sola con él, llevarlo al médico sola es complicado, tengo que hacer cuadrar las horas de todo con cuando está mi esposo o mi hija. Yo no tengo más redes de apoyo en la ciudad en la que estoy. Y también pasa el tema de los hermanos que comentabas tú. O sea, ya cuando chicos no podíamos salir en familia, iba yo al cine con mi hija o el papá o los cumpleaños lo mismo, porque el tema era, se desreguló tu hermano, me tengo que ir. Y la niña quedaba sola en los actos del colegio con una pena tremenda, ella tratando de entender qué era lo que pasaba con su hermano y con la pena de que todos lo miraban. Ella misma reaccionaba y decía, dejen de mirarlo, él es así, tiene autismo, como tratando de justificar que su hermano nos estaba golpeando por eso. Es súper, súper fuerte como familia y nadie lo ve. Nadie se pone y te dice, ay, pobrecito, no, que un angelito. Ese angelito literalmente, y disculpa la forma de decirlo, te saca la cresta y no es normal. Y lo Cuando tu hijo te ha golpeado, romantizan. ¿él en qué partes de tu cuerpo te ha golpeado? Uy, me ha tirado el pelo, me ha mordido diferentes partes del cuerpo, me ha pegado combo en los brazos, me deja morada, las muñecas cuando me afirma fuerte, después me vuelve a tocar las muñecas y ya tengo resentido, ya duele. Me ha mordido la cara. Cuando era más chico, me rasguñaba, tenía que mantener sus uñas muy cortas porque él no dejaba de rasguñarme hasta que ya no veía que me salía sangre. Y es fuerte, y ahora que está grande es peor, porque ya tampoco es que me pegue solo con las manos, me tira lo que pilla. Y tú te quedas con el miedo, tu familia está con el miedo constante de que, pucha, estás sola y qué pasa si te noquea. ¿Qué va a hacer él? ¿Cómo él va a avisar? Sí. Entonces es súper complicado, mientras más grande es peor, no es algo que se les vaya quitando y eso es lo que más rabia da cuando uno se enfoca en el tema de las leyes, que ven todo que es chiquitito, pero no, dejan de ser chiquitito y duele. Duele, siempre se habla de la violencia en el matrimonio, la violencia en el pololeo. Oye, aquí hay una violencia de un hijo hacia sus padres, hacia su hermana, hacia sus abuelos, hacia el que se quede, que nadie quiere ver. No, y que la gente no se atreve a hablar por el mito de que nadie cree que efectivamente un hijo puede golpear a su madre siendo, por ejemplo, menor de 18. Eh, pero efectivamente, bueno, hay un tema que no se ha podido solucionar porque el autismo se aborda eh, desde el punto de vista médico. Hoy día se está trabajando en tratar a la persona autista en base al diagnóstico y no en base al trastorno como tal. Es un poco difícil de explicar esto, pero una de las cosas que estamos tratando de hacer con autismo severo es lograr que se acepte la tesis de que el autismo hay que trabajarlo como el trastorno y no como el diagnóstico. ¿A qué me refiero? Se dice ya, el niño hay que estimular el lenguaje porque tiene problemas con el lenguaje, en el caso de los TEA1. Entonces se trabaja el lenguaje. El niño tiene mucho problema sensorial. Trabajemos el tema sensorial. Pero el problema es que los niños crecen y después el tema sensorial les afecta igual. Y la pregunta es, bueno, si lo trabajaron, ¿por qué sigue ocurriendo? Es ahí donde lo que hay que hacer es
cambiar y que generalmente ocurre cuando ya los chicos están muy grandes, se demora mucho el área médica en empezar a tratar el autismo como trastorno y no como lo que salió en el diagnóstico. Por ejemplo, si los eventos de agresividad dentro del autismo generalmente son producto de un estado psicótico, entonces trabajemos el aspecto psicótico en el autismo. Porque si no, se empieza a dar pastillas para una cosa, otra para otra cosa, y finalmente no se trabaja en forma sistémica. Y es ahí donde de repente los padres dicen, bueno, estoy gastando un dineral de plata y no veo ningún avance en que mi hijo esté mejor o mi hija esté mejor. Y a veces los papás relatan como tú de que esto va como en escalada. O sea, si estamos llegando al punto de que una mamá se tiene que encerrar para salvaguardar su vida, estamos hablando de un tema donde hay un abandono total por parte del Estado y donde también claramente el psiquiatra o el médico a cargo lo está haciendo mal. Claramente lo está haciendo mal, súper mal. Mira, nosotros Porque, llegamos ahora a un punto en el que el neurólogo fue súper explícito. Él nos dijo, yo conocía al hijo de ustedes, lo conocí, dijo, toda su infancia. Y ese era un niño. Ahora que es un adolescente, escapa totalmente de mis manos porque las dosis que hay que manejar tienen que ser psiquiátricas. Por lo tanto, yo como neurólogo estoy nulo. Yo los puedo acompañar desde afuera, pero yo ya no, hasta aquí llegué, porque la etapa que les toca ahora, que es adolescencia, adultez y todo eso, dijo, lamentablemente tiene que verlo un psiquiatra por las dosis que hay que manejar de medicamentos. claro, pero Y no es es solo parte por del las dosis, es trastorno. porque esto es un tema de entender que el autismo, como es un trastorno psiquiátrico, neuropsiquiátrico, lo que hay que trabajar es lo que ocurre del otro lado de la vereda, que es en la vereda 100% psiquiátrica. Porque, por ejemplo, tu hijo, cuando tú mismo dices, cuando termina la crisis, como que busca para pedir perdón. Y seguramente Claro, durante la crisis hay momentos en que tú, si te fijas, él pone la visión como que en realidad no ve bien. Y eso es sí, porque está en un estado psicótico, y el estado psicótico lo que hace es nublar la vista. De hecho, dentro del proceso de la crisis, lo más probable de lo que se ha descubierto hasta ahora es que la persona TEA escucha voces, ¿me entiendes? Entonces, no es menor, por eso las personas TEA, pasados los 6 años, 7 años, debieran trabajar solo con psiquiatra, no con neurólogo, para precisamente ir preparando este camino, que es un camino que no depende del bolsillo de los padres, de lo que hayan hecho bien, de lo que hayan hecho mal, porque es una probabilidad muy alta de que una persona TEA tenga, tenga eventos de agresividad muy alta. Es lo propio del autismo. Lo raro es no tener crisis. Eso es lo raro. exacto, Eh, ese es el tema. Mira, nosotros estamos con psiquiatra, a él lo ve psiquiatra desde los 9 años. Ahora que nos cambiamos de ciudad, antes estaba neurólogo y psiquiatra y ahora que estamos en otra ciudad lo ve solo psiquiatra. ¿Ya? Y, y también te llama la atención, bueno, en nuestro caso ella ha sido como bien cercana porque para ella ha sido todo un desafío, porque Está medicamentos aprendiendo que con ustedes. literalmente, medicamentos que funcionaban muy bien con muchos niños, con las características de mi hijo, en el mío no funcionan. Y hay que darle poco menos bombas de medicamentos. Y lo único que te queda cuando tú dices, bueno, y si entra en crisis y no lo puedo controlar, ¿qué hago? Porque no lo voy a noquear, no le voy a pegar de vuelta. O sea, es mi hijo, ¿cómo? Y tampoco yo creo que, aunque quisiera, no tendría la fuerza. Y te dicen, no, tienes que llamar a una ambulancia para que lo vayan a inyectar con un calmante. Pero aparte de eso, tienes que llamar a carabineros porque por resguardo la ambulancia no puede entrar a ver a tu hijo, a hacerle nada si no hay carabineros presentes. Lamentablemente Y tiene razón. claro, pero tú dices, no vienen a un procedimiento cuando pasa algo muy malo, dudo que se apuren en venir porque mi hijo me está pegando. Entonces te sientes solo, si al final es eso, te sientes muy solo y por mi parte he tenido el apoyo y he podido conversar con otras mamás
que están pasando por lo mismo, que sus hijos son mayores y te vas armando ahí del ánimo y de la fuerza para continuar. Pero de Sí. verdad es terrible, agotador y muy triste para uno, para la familia entera. Sí, como dice Marcela, no siempre lo que le inyectan los va a calmar. Ya, eso también es una realidad. Lo que pasa es que en Chile todavía no se trabajan los medicamentos en función de lograr, en el fondo la medicación se usa como para tratar de que la persona no entre en la crisis, pero no se usa medicación para, por ejemplo, anular la crisis. ¿Ya? O sea, todo psiquiatra debiera tener recomendada a toda familia que tiene una persona con TEA, varón o mujer, un medicamento que es de emergencia, que literalmente, como dices tú, lo deje noqueado y eso, ¿qué se gane con eso? Que el chico no se va a agredir o la niña no se va a agredir y que esta agresión también no se explote. Por ejemplo, imagínate, tu hijo se descompensa muy fuerte y golpea a un carabinero. Por mucho que el carabinero sepa que es una persona con discapacidad, podría perder el control y esto se podría salir absolutamente de control. Entonces, tiene que haber un medicamento que haga que la crisis se detenga por completo y existe esa medicación. Existe. ¿Ya? También a veces el tirar medicaciones a tontas y a locas, como ir aprendiendo con los padres qué es lo que hay que hacer, también es una irresponsabilidad. Ahora, ahí también está el tema de que, por ejemplo, la ley actual que se está tramitando no dice cuántos cupos para formar nuevos psiquiatras van a haber. Y aunque tú formes psiquiatras, el autismo no forma parte de lo que se llama el vademecum, que es lo que todo médico debe saber según la especialidad como mínimo. El autismo no está incorporado, porque siempre se pensó que no iba a ser una población preponderante. De hecho, dentro de la formación médica sí está el síndrome de Down. Y por eso pueden trabajar mejor con una persona con síndrome de Down. Por ejemplo, a una persona con síndrome de Down se le dan medicamentos para la demencia. A las personas con autismo no. En Chile. Entonces, esas son cosas en las que obviamente en esta ley no lo vamos a poder hacer, pero en la otra esperamos poder incluirlo. Que trabajemos los medicamentos y que haya una formación que se incluya en el vademecum, la formación para trabajar con personas autistas, que eso es lo que hoy día no están obligados las doctoras y doctores a tener como conocimiento básico. Me refiero a neurólogos, psiquiatras, etcétera. Sí, se entiende súper bien. Yo de verdad te agradezco siempre esta instancia y fuerza, fuerza a todas las mamás que están pasando por esto. Vamos creciendo junto con ellos y hay que ir sacando fuerza, aunque uno se va poniendo más débil, pero hay que sacarlas de cualquier parte. Así que eso, que estén bien. Ya, pues María, que estés súper bien. Muchas gracias por lo que estás contando. Y efectivamente, como dice Marcela, la ambulancia va con carabineros, pero a veces también simplemente no van. Esa es la verdad. Un saludo a Jesse. Eh, sí, la credencial de discapacidad cuando uno tiene un hijo TEA, incluso TEA nivel uno, es súper importante sacarla. Súper importante. Para todo, y de hecho, si se llega a aprobar la ley con las indicaciones como está, o como de la forma que salga, es súper importante ya ir preparando el tema de la credencial de discapacidad y traten de ir haciéndolo ahora, a medida que puedan, obviamente, porque con la ley nueva o sin la ley nueva, para todas las cosas es extremadamente importante. Por ejemplo, para apelar a que no existe discriminación en el colegio, la credencial de discapacidad. Un saludo a Rodrigo Ignacio. La credencial de discapacidad, por ejemplo, supongamos, imagínate, este mismo tema de la mamá que contaba que su hijo entró en crisis y tuvo que llamar a carabinero. En una situación de angustia, no es fácil hablar, no es fácil expresarse porque estás en una situación límite para la cual ningún ser humano está preparado. Entonces, si tienes la credencial, simplemente muestras la credencial y la persona va a saber y entender el contexto sin tener que entrar en explicaciones. Eso es una de las cosas que sí va a haber que mejorar y tener un diálogo para que tanto la PDI como Carabineros
una de las cosas que tiene que aprender es a no pedir tantas explicaciones a las madres y a los padres. A nosotros una vez veníamos con Daniel del colegio y Carabineros nos hizo control, que igual me tenían dateado para saber por qué calle yo pasaba. Y está bien, ya, control de identidad el lunes, el martes, el miércoles, ya como el jueves, yo le dije, oye, ya, pero esto ya está bueno, todos los días me está haciendo el mismo control. Entonces el gallo vino y colocó la metralleta en la ventana. Me dijo, bueno, pero yo tengo que hacer mi pega nomás. Y le dije, pero aquí en el auto hay un niño con discapacidad. Bueno, dijo que eso a mí no me importa. ¿Y por qué hace tanto ruido el niño? Porque es autista. A ver, quiero verlo. Y le dije, aquí está la credencial. Si usted me hace abrir la puerta, yo voy a poner un reclamo y usted lo van a dar de baja. Ah, me dijo, soy choro. No, le dije, no soy choro. Esto se trata simplemente de respetar la ley. Yo respeto la ley y usted también la tiene que respetar. Y efectivamente, si un funcionario público comete ese tipo de delito de hacer una acción violenta hacia una persona con discapacidad, pierde su, pierde su calidad de funcionario público. Es un argumento de expulsión. Eh, entonces, es importante sacar la credencial. De verdad que lo hemos dicho varias veces, pero es súper importante. Yo sé que no es un trámite fácil, no es expedito, pero es importante hacerlo. Saludo a Marín, a Carla Vilches. Sí, el niño debe tener carnet. ¿Ya? Y de hecho, toda persona que tenga un hijo con TEA es súper importante que le saquen su carnet de identidad. Un saludo a MBT 2020-18. Un saludo a Daniela Contreras. La credencial de discapacidad puedes bajar el formulario en Compin o puedes pedir ayuda al asistente social de la municipalidad. Ellos también te pueden ayudar a hacer el trámite para que así sea más fácil al estar acompañado. Hoy día es más fácil sacar la credencial que años atrás. Era mucho más jodido antes. Muchas gracias, Marín. Eh, sí, es súper importante. Por ejemplo, a ver, que no lo puedo decir todavía porque estamos en la mesa de trabajo sobre la ley de inclusión laboral y sobre la modificación de la ley de discapacidad. Pero vamos a incluir una cosa, que es uno de los, ¿cómo se llama? De los artículos de ley que vamos a proponer como autismo severo, acompañados de la señora Janine, tiene que ver con que en la medida que tengan credencial de discapacidad, eh, no, si no lo puedo decir, porque ahí sí que me van a matar, pero estamos proponiendo algo que ayude sin recibir recursos del Estado para poder desarrollarse laboralmente y económicamente como familia. ¿Ya? No puedo explicarlo porque si no, cuando llegue con el artículo me van a decir, oye, pero esta cuestión ya la dijiste por internet. Entonces, pero falta poquito para, para poder entregar los artículos. Lo iba a entregar el viernes pasado, pero la verdad es que hubo un momento de catarsis entre todas las personas que estaban participando en la mesa, entonces la verdad que no era como el momento para hacerlo. Pero sí, estamos trabajando en una mesa a la que nos invitaron a participar y vamos a proponer algunos artículos que lo que ayudarían es a poder ayudar a la familia que tiene un hijo o una hija con discapacidad, y en este caso con TEA. Sube nomás. Un niño con colalia esté a nivel uno. A ver, lo que pasa es que la colalia es en un primer nivel, en un primer momento, está bien, es normal que ocurra, incluso una persona con TEA a nivel uno. Pero cuando la colalia persiste en el tiempo, a pesar de las intervenciones, entonces generalmente te derivan a TEA a nivel 2. Pero a veces puede ocurrir que no hay una alteración de los procesos de aprendizaje. Ya, no quiero usar la palabra correcta porque si no va a sonar medio extraño, pero si no hay ninguna alteración de los procesos de aprendizaje, ninguna, entonces se queda como TEA nivel uno a pesar de la ecolalia. ¿Ya? Eh, Ahí Alejandra está contando que el neurólogo le llenó el formulario y ella lo llevó a la consulta. Efectivamente, el médico tratante
o la persona que certifica la discapacidad tiene que ponerlo por escrito. No, no es que haya una persona que te haga el trámite, tú tienes que hacer el trámite. La verdad que es un tema presencial. Sí, no, es que casi se me sale. Sí, no, es que además es un compromiso de que es algo que hay que incluir en la mesa. O sea, si nos invitaron, nos está regalando la cuestión para que después venga otra persona y lo tire. Obviamente, pero es que lo quería soltar el viernes, pero eh, pasaron tantas cosas la semana que pasó eh, que no era la instancia. Pero sí, por eso les decía, a veces uno de afuera ve como que no se está haciendo nada, como que los políticos no hacen nada, pero yo les puedo contar a la misma señora Yanin, que casi se nos va para el patio de los callados, como dice la gente más antigua, de tanto estrés. Hay gente que está gastando muchas horas en tratar de que se mejoren leyes y en este caso, a través de una comisión del senador Gaona, se está trabajando para una modificación de la ley de inclusión laboral y de la ley de discapacidad. Entonces ahí es donde vamos a estar proponiendo cosas que claramente no se van a poder colocar en la ley de autismo 1 y como la otra ley, la de autismo severo, igual se va a demorar, se podría hacer mucho más rápido por este otro lado. Y también hay que ver que la ley quede con recursos. Entonces tenemos que proponer las dos cosas al mismo tiempo. No solamente proponer un artículo, sino que además proponer cómo financiarlo. ¿Ya? Eso es un poco lo complicado. Y ahora sí. Sí, solamente el neurólogo o solamente el psiquiatra primero te dice si la persona está dentro del trastorno del espectro autista o no, porque recuerden que hay otro trastorno. Y además te dice el nivel, pero hasta los 6 años, 7 años, el nivel no es definitivo. No se necesita el test A2 para el diagnóstico del nivel. Recuerden que el A2 no es para decir si una persona tiene TEA o no tiene TEA. No es para eso. Es solo para ver el nivel de severidad o la forma de trabajar con la persona TEA. Ah, Hola, hola. hola Mauricio, ¿cómo estás? Buenas noches para ti, Buenas para noches. todos, que se encuentren bien. Quería hacerte una pregunta. Dígame. Lo que pasa es que Gustavo, mi hijo, bueno, tú sabes que la otra vez me subí y estaba pasando por una situación súper difícil porque yo tengo a mi papá con cáncer terminal y resulta de que mi hijo Gustavo, por lo que he tenido que estar en el hospital, he ingresado a mi papá millones de veces, qué sé yo. A la misma vez, lamentablemente, se enfermó mi madre de tema gastro. Ya le dio el tema de la bacteria hace tiempo atrás. Somos entre mi padre y yo somos personas con temas gastro. Entonces resulta de que ha llegado retrasado al colegio, qué sé yo, y me encuentro con la sorpresa. Hoy día mi madre fue a dejar a mi hijo al colegio y la tía, la inspectora le dijo que quería hablar con ella porque mi hijo en este instante estaba repitiendo. Ujú. Entonces mi mamá le dice, pero ¿cómo si Gustavo viene todos los días al colegio? Sí, pero porque viene a veces retrasado. Sí, y le explicó y ellos saben la situación en la cual estamos padeciendo. Tanto ella, porque ella estuvo en cama hace como 5 días prácticamente, yo encargándome de todo en la casa, estoy con licencia médica. Entonces viene y dijo, a ver, vamos a ver las notas. Y ve las notas, mi hijo tiene promedio 6, Ujú. eh, pero en educación física tiene puros rojos. Ujú. entonces ¿Lo quieren dejar nos parece, repitiendo le parece, por educación física? dice que dice en este momento que está repitiendo tanto por inasistencia, pero la nota está bien, pero salía educación física puro rojo. La única materia que él tiene rojo Ya. es en educación física. Gustavo es una persona que sí le gusta correr, pero al principio él tuvo problemas con la Pero tía, la ¿él primera tiene tía credencial de técnica. discapacidad? Siempre lo ha tenido Ya. Mauricio, siempre. Él Entonces, tiene entonces un vas a 60%. tener que, tienes que hacer un reclamo en la Superintendencia de Educación y tienes que empezarlo ya, porque se demora, ¿ya? Superintendencia de Entonces, Educación pero en uno. ese reclamo
tú tienes que, Ujú. lo primero es decir que tu hijo tiene credencial de discapacidad, lo tienes que Ay, identificar como se una cortó. persona, ¿me Aló, escuchas? se me cortó. Espérame, listo. Sí, Ahora yo te sí, pero escucho. se me cortó. En Ya. la Superintendencia de Educación y en ese En la reclamo, Superintendencia de ¿ya? Educación tienes que poner un reclamo, lo puedes hacer vía internet, pero al momento de identificar la situación ¿Ya? de tu hijo tienes que poner que es una persona inscrita en el Registro Nacional de Discapacidad. ¿Ya? ¿Por Ya, qué es importante perfecto. ese rótulo? Porque cuando tú Ujú. dices eso, no le pueden aplicar los reglamentos de una persona que no tiene discapacidad. ¿Ya? Y Perfecto, en base a eso, perfecto. entonces Ujú. a él se le aplica la ley Zamudio, que es de no discriminación de ningún Ya, tipo, y además la ley perfecto. 20.422, que es la ley sobre los derechos de las personas con discapacidad. Y uno de los derechos es el derecho a la educación. Y por ejemplo, el tema de la adecuación curricular. Y dentro de la adecuación curricular está el tema de la asistencia. Perfecto. ¿Ya? Gracias, Tienes Mauricio. que Te hacer ese pasaste. reclamo, pero identificar a tu hijo como una Sí, persona inscrita en el Registro Nacional de Discapacidad. ¿Qué es sí, lo que porque pasa? mañana Que hay muchas me citó personas que la profesora. apelan al tema de la discapacidad Ujú. y nunca han inscrito a sus hijos o a sus hijas. Entonces, como no están inscritos en el Registro Nacional de Discapacidad, hay una laxitud en el sistema de decir, bueno, pero si ella dice que tiene un hijo con discapacidad, pero no lo ha demostrado. No, Gustavo, ¿Ya? ¿desde cuánto tiene mamá carnet? Como 6 años. De los 5 años tiene carnet de discapacidad. De los Sí, cinco entonces años. así tienes que identificar el reclamo. Y te aseguro que van a llamar al colegio y van a tener que hacer una exención del tema de la asistencia. Porque mañana me citó la profesora de educación física. Tengo que hablar con ella. Entonces, igual dentro de todo, bueno, igual he estudiado y todo, pero igual quiero hablar también un poco más con base. Y, no, miento, mi mamá me está diciendo ahora que ella pidió hablar con la profesora de educación física porque ¿cómo es posible? O sea, Tienes que él nunca pedir había tenido. que por el tema de discapacidad lo tienen que evaluar diferente. Con eso como se dice literalmente en Chile, te lo vas a joder con eso. ¿Ya? Porque él Ya, debió haberlo evaluado diferente por su credencial de discapacidad. Eso. perfecto. Y cuando tengas la Ya. reunión con el profesor, como se firma un acta, tú exige Ujú. que tú le dijiste al profesor que la ley dice que tiene que hacerle una adecuación curricular, en este caso de educación física. Mi Ya. hijo también tiene problemas de motricidad y hay muchas cosas Ujú. que no puede hacer. Entonces el profesor le hacía hacer otros ejercicios que él sí podía hacer y así lo evaluaba. Y eso es lo que Perfecto. corresponde. ¿Mm? Ese es el derecho que tiene Perfecto. tu hijo. Ya. Y lo mismo Ya, que porque pasa con el tema de los retrasos, por ejemplo, del, porque él se demora, o sea, sus tiempos no son los de uno, ¿me entiendes? O sea, ¿ya? él a veces no tiene ganas de ir al colegio, pero igual va, ¿me entiendes tú? Entonces hay situaciones de que Eso llega tienen uno que tenerlo en tarde, el colegio como parte de la adecuación. tiene que tenerlo como parte de la adecuación. Lo Ya, que no vale. pueden hacer es dejarlo repitiendo. Eso sí que no lo pueden hacer. Imagínate, no dejan repitiendo a gente que tiene ramos rojos. ¿Cómo van a dejar repitiendo a una persona con discapacidad que tiene promedio 6? Es estúpido. Es literalmente estúpido. De hecho, si es necesario poner el reclamo, que te van a apoyar agrupaciones de autismo en la defensa de los derechos de tu hijo. ¿Ya? Y no hay ni un problema, Ya, yo tengo la carta, todo, ni un drama. Ya, pues, Mauricio, Petrala, ya. que Y estés bien. después te hablo por interno. Un beso para Vale, todos, que estés gracias. bien. Te Gracias. pasaste, muchas gracias. Chao, chao. Efectivamente, como dice María Coté, no puede repetir por un ramo rojo y menos por educación física. Un saludo a Carla Vilches. Ya, ahora sí, me tengo que ir porque estoy atrasado y tengo que inyectar a mi hija. Hoy quería agradecer a las mamás que se atrevieron a contar algo tan personal como es el hecho de vivir la experiencia de recibir violencia de parte de un hijo con TEA. Yo sé que a muchas familias no les gusta tocar este tema. Hay muchas madres que eh, técnicamente se dice subliman, en el sentido de que a pesar de recibir la violencia en su cerebro y en su experiencia, lo viven como que no es real, no está pasando, ¿ya?
Y sí está pasando, ¿ya? Y está bien que lloren por esto, está bien que no lo acepten, ¿ya? ¿Hay alguna técnica que ayude a poder detener un poco estas cosas? Sí. Ya, lamentablemente no es una cosa que se pueda conversar así como a Vox Populi, porque se podría malinterpretar. Pero también es algo que tiene que estar, o sea, a ver, partamos de una cosa clara. A nivel internacional, el Tratado de Discapacidad, una de las cosas que reconoce es que la persona que es cuidador o cuidadora es una persona que tiene una carga física y mental extremadamente alta. O sea, todas las personas en el planeta saben que el cuidador o cuidadora recibe violencia física muchas veces, recibe violencia verbal muchas veces, vive muchos procesos de frustración, porque tratan de hacer todo bien y a veces sale todo mal. Entonces, cuando estamos hablando de reconocer al cuidador o cuidadora y reconocer el síndrome del cuidador, no estamos hablando de algo menor, estamos hablando de lo que se habla en todos los países, todos los países. Yo le entregué a Marcela Cordero para que ella viera que efectivamente esto es un tema que se toca a nivel internacional en revistas científicas. Entonces, no estamos contando algo que no se esté hablando a nivel científico de manera internacional, en revistas que son extremadamente reconocidas por su contenido, donde están relatando psiquiatras, neurólogos, personas que están trabajando con ellos en temas de estadística y se recopila la información. Esto está pasando y viene pasando hace mucho tiempo, entonces tenemos que hablar de verdad del síndrome del cuidador. Sí, ya, mi hijito. Ya, tengo que inyectar a mi hija. Les pido disculpas que me tenga que ir, pero ya se me pasó un poco el tiempo. Sí, efectivamente, lamentablemente es un tema 24/7 y eso, pero eso también hay que regularlo porque se necesita descansar, ¿ya? Y eso es algo que tenemos que incluir sí o sí en la ley de autismo severo, ¿ya? Porque de verdad es algo que hay que buscar normar, estructurar muchas cosas para la protección de las madres y de los padres, para cómo se va a intervenir, cómo se va a hacer, para que no exista lo que está pasando hoy día, que a veces un médico no siente la obligación de tener que prevenir o qué hacer y cómo preparar a las madres y padres para esta situación. Hay mucho médico y doctora normalizando esta violencia. ¿Dónde están esos psiquiatras diciéndole, señora, usted va a recibir una atención médica porque usted está viviendo un proceso que le va a dejar secuelas? Entonces, hay que regular esto, no puede quedar al arbitrio de lo que las personas quieran o no quieran hacer. Eso, hay harto que hacer. Lo de la ley de autismo 1 es un pie y hay muchas cosas que hacer. Y así que este tema está recién empezando porque hay muchas necesidades, muchas cosas que trabajar. Así que eso. Bueno, me despido. Muchas gracias. Los espero el día viernes. Gracias por haber participado y gracias a las personas que dieron su testimonio. Este video va a quedar, me comprometo a que mañana va a quedar publicado en YouTube por si alguien necesita repasar algo o alguna cosa. Ahí te están saludando. Ya, tengo que inyectarla. Muchas gracias, nos vemos. Gracias a todas y a todos.